Hoy, en Cirujana y Humana, te invitamos a que nos acompañes dentro del quirófano. Empezamos. Bienvenidos al quirófano. Hoy te invitamos en Cirujana y Humana a que nos acompañes dentro de un quirófano con las curiosidades que muchas veces te has preguntado, tanto si eres paciente como si eres médico y has estado alguna vez en este entorno. Vamos a hablar sobre 10 cosas curiosas que son típicas en este ambiente. La primera, ¿es cierto que en el quirófano hace mucho frío? La respuesta es sí. La temperatura media oscila entre 18 y 20 o 21 grados, con una humedad también controlada, que tiene que ser una humedad baja. ¿Y esto por qué es así? Pues todo tiene una explicación y un porqué. La explicación es muy sencilla. Necesitamos controlar el crecimiento bacteriano. ¿Por qué? Pues porque si aumentamos el calor y aumentamos la temperatura, se favorece el crecimiento de ciertas bacterias, hongos, virus, todo aquello que no es deseable dentro de un ambiente en el que vamos a abrir a un paciente, vamos a exponer tejidos y eso facilitaría la infección del sitio quirúrgico, es decir, las infecciones. Por ese motivo, la temperatura es algo que está muy regulado, igual que la humedad. Además, tenemos una serie de filtros, EPA, y tenemos una serie de flujos laminares que evitan que las bacterias puedan estar en el ambiente de forma tranquila y de esta forma poder evitar las infecciones. ¿Y cómo controlamos la temperatura? Pues hoy en día en nuestros quirófanos, en nuestro medio, tenemos unos termómetros y unos medidores de determinados parámetros que están integrados dentro de las paredes y de esta forma podemos controlarlo. Existen incluso ocasiones en que se requiere bajar todavía más la temperatura del quirófano para hacer ciertas cirugías, pero la media suele ser unos 18 grados centígrados y sí, pasamos frío. La segunda de las cosas que te habrás dado cuenta es que casi siempre llevamos zuecos de goma, ya los habrás visto, casi siempre nos movemos con unos zuecos de la marca que sean, pero de goma o con suelas de goma. ¿Y esto por qué es así? ¿Es moda o es por algún otro motivo? Pues en realidad tiene 3 razones fundamentales. La primera es una razón de seguridad. Nosotros trabajamos con instrumentos que funcionan como circuitos eléctricos, en realidad no como circuitos eléctricos, sino que son circuitos eléctricos. Tenemos una cosa que es el bisturí eléctrico. El bisturí eléctrico, que después explicaremos qué es lo que es, funciona como un circuito y de esa forma hacemos una coagulación o cortamos en el paciente los tejidos y esa energía eléctrica que nosotros usamos se va del paciente por una placa que usamos como toma de tierra y vuelve a cerrar el circuito a través del aparato que dispensa la energía. Si en algún momento nosotros nos interponemos en este circuito, por ejemplo, sujetando pinzas de metal, todo nuestro material es metálico, y se nos hace un pequeño orificio en un guante, la electricidad podría pasar a través de nuestros tejidos, a través de nosotros, y hacer que nosotros fuéramos toma de tierra, es decir, que la electricidad pasase a través de todo nuestro cuerpo y descargara hacia el suelo. Para evitar este tipo de problemas, que serían accidentes eléctricos, usamos zapatos con suelas de goma. Y antiguamente, cuando no había gomas, se usaban zapatos de madera, que también son aislantes eléctricos. Por eso, el principal motivo por el que vamos con zuecos que son de goma es por seguridad, igual que los electricistas que utilizan suelas de goma. Otro de los motivos es porque es higiénico.
Los zuecos de goma nos permiten lavarlos, desinfectarlos sin que sufran grandes daños. Incluso podemos meterlos dentro del autoclave, lavadoras, o nos permite de una forma fácil conseguir una limpieza completa del tejido, que es tejido de goma. Y en tercer lugar, porque son cómodos. En quirófano pasamos muchísimas horas de pie y de esta forma nos permite pisar sobre un tejido que es más bien blandito, y de esta forma nos permite pues descansar y no pisar sobre tejidos que sean rígidos o superficies que sean rígidas. Es decir, tiene un triple motivo el por qué usamos estos zapatos de goma o zuecos de goma. Y con esto vamos a la tercera cuestión. Si has entrado alguna vez en un quirófano o has sido operado con anestesia local o con anestesia regional, habrás notado un cierto olorcillo a chamuscado, a carne quemada. Y es lo que es carne quemada, porque usamos un bisturí eléctrico, gracias al cual podemos coagular o cortar tejidos de forma estéril. ¿Cómo funciona? Pues es uno de los grandes inventos del siglo XX. Funciona con energía de alta frecuencia, con 300 a 1 MHz. Y tenemos dos formas de usarlo. La primera es en modo corte, donde una corriente continua aporta una gran cantidad de energía que se transforma en calor, que vaporiza los tejidos, rompe literalmente las células y esto produce el corte de los tejidos. Y por otro lado, con una corriente intermitente conseguimos también que aumente el calor, pero conseguimos que se coagulen las proteínas y en ese modo usamos la coagulación. Es decir, esto nos permite que en determinadas ocasiones los vasos o los tejidos no sangren, sino que se coagulen. Es un circuito cerrado, es un circuito eléctrico. Si te gusta la electricidad, pues es exactamente un circuito eléctrico donde tenemos un generador, donde tenemos una serie de cables, un terminal que es el eléctrico y el circuito vuelve hacia el paciente mediante la toma de tierra y hacia el módulo que nos aporta la electricidad. Este es uno de los modos, el modo monopolar. También lo usamos de forma bipolar, donde a través de unas pinzas conseguimos que la energía con el tejido en el medio pase de un lugar a otro y de esta forma también produce una coagulación. Recuerda, nosotros usamos los zapatos de plástico o los zuecos de plástico para no entrar dentro de ese circuito y si por accidente, porque se nos rompe un guante, estamos en mitad de ese circuito, pues no hacer que toda la electricidad pase a través de nuestro cuerpo y funcionar nosotros como toma de tierra. Otra de las preguntas que también te habrás hecho es por qué vamos de azul o de verde en los quirófanos. Como sabes, a principios del siglo pasado, a principios del siglo XX, en los quirófanos se iba de blanco, un blanco impecable que resaltara ahí la pureza. Sin embargo, el blanco les duraba poco. ¿Por qué se cambió y cuándo se cambió al azul? Bueno, pues fue en 1914. Un doctor llamado Harry Sherman vio que con el blanco, aparte de deslumbrar más, porque al iluminar el blanco deslumbra más, produce una cosa que se llama una saturación del ojo humano, que ahora explicaremos en qué consiste. Al tener sangre roja sobre un fondo blanco, es mucho más llamativo y se satura más la retina y se saturan más los conos que tenemos dentro de nuestro ojo. Al ponerlo sobre azul o al ponerlo sobre verde, ese color se contrarresta y nos ayuda a evitar esa fatiga visual. Nosotros vemos a través de fotorreceptores, que son unos conos que se estimulan con determinados colores, por ejemplo con el rojo. Si estamos expuestos a mucha cantidad de rojo, cuando apartamos la vista, vemos como una imagen residual o fantasma visual que se llama, con una imagen no real que sería como de la sombra de ese color rojo. Con este tipo de colores nosotros evitamos que esto aparezca y ese deslumbramiento y ese fantasma visual se disminuya. Por eso, al usar colores del espectro totalmente opuesto, como el verde o el azul al espectro del rojo, el ojo se resetea y no se produce esa fatiga visual. No sirve para otros colores. Sabemos que hay hospitales en los que llevan el naranja, por ejemplo. Pues ese naranja no sirve. Es verdad que disminuye la percepción del rojo sangre, pero no se resetea el ojo del cirujano.
y se pierde, en cierto modo, la profundidad y la percepción del contraste. Además, tiene otros beneficios, y es que, por ejemplo, disminuye el estrés visual, da cierta calma. Se diseñaron colores específicos como el Surgical Blue o como el Green Hospital para desestresar de forma visual a los médicos que trabajaban dentro de los quirófanos. Es a partir de los años 50 donde el azul o el verde se extendieron de forma global a todos los quirófanos. En nuestro medio es cierto que nosotros vamos de azul, pero que la mayoría de material que usamos, los paños para cubrir las mesas, nuestras batas quirúrgicas, muchas veces son verdes y usamos de forma indistinta el azul o el verde. De hecho, veis, mi gorro es verde y mi pijama es azul. Otra de las preguntas que te estarás haciendo es por qué usamos estos gorros. En concreto, por qué ya no usamos desde hace algunos años los gorros de tela. Hace unos años se eliminó el uso de tela, el uso seguro de tela de los quirófanos a nivel de los gorros. ¿Por qué? Muchos cirujanos o muchas enfermeras pensaban que era un daño a su identidad, porque en realidad donde todos vamos uniformados el gorro era lo único que te quedaba para tener en cierto modo tu personalidad presente. Pero no tiene nada que ver con esto, sino que tiene que ver con la seguridad microbiológica del ambiente quirúrgico. ¿Y por qué usamos gorros? Para empezar, pues lo primero es porque retienen microorganismos, retienen partículas de caspa, de sudor, de sebo y restos de piel escamada, que todos tenemos y todos que pasamos en este ambiente vamos a eliminar a lo largo de un montón de horas que pasamos aquí encerrados. Con los gorros de algodón o con los gorros de tela, estas partículas o estos gérmenes proliferan de forma mayor y más aún cuando se produce el sudor. Eso permite la expansión bacteriana en un ambiente que tiene que ser pues lo más controlado posible, como hemos visto. Es decir, los gorros de tela se convierten en una fuente de contaminación aérea dentro del quirófano. Fue en el año 2000 donde el CDC, que es el Centro de Control de Enfermedades, determinó que lo ideal es no usar gorros de tela, sino que usar microfibra desechable y que se elimina de una cirugía para otra, es decir, tampoco se reutilizan. Es decir, no es una pérdida de identidad, sino que ganamos en seguridad controlando bacterias y determinados gérmenes o determinadas partículas que producen contaminación dentro del quirófano. Y esto me lleva a la siguiente pregunta. ¿El aire dentro del quirófano está estático? Pues no. Tenemos una serie de filtros que generan una presión positiva, de forma que se renueva el aire completamente unas 20 o 25 veces por hora. Es decir, más o menos cada 3 minutos tenemos un aire nuevo y renovado. Esta presión positiva consigue que nada de fuera entre al interior. ¿Y esto por qué se hace? Porque si abrimos la puerta, que durante las cirugías se tiene que abrir la puerta para ir a buscar determinados materiales o por el motivo que sea, nada de que haya fuera del quirófano debe entrar en el interior, sino que el aire de dentro salga hacia afuera. De hecho, se estima que la presión dentro del quirófano debe ser entre más 2,5 o más 10 pascales respecto a la que hay en el pasillo del quirófano. Esto, unido con una temperatura de 18 grados, entre 18, 20, 21 grados y un 40-60% de humedad, hace que el ambiente dentro del quirófano sea lo más adecuado posible para intentar evitar infecciones en un sitio donde no tenemos que tenerlas. ¿Y cómo se consigue esto? Pues se consigue mediante unos filtros EPA que filtran la gran mayoría de las partículas, bacterias, hongos, levaduras, que son mayores de 0,3 micras. Y lo conseguimos gracias a un flujo laminar que llega desde el techo. Como curiosidad, también hay zonas en el hospital que tienen presión negativa para intentar evitar que lo que hay dentro de una habitación salga hacia el exterior. Y eso ocurre en determinadas enfermedades infecciosas. Y nos vamos a la siguiente pregunta, y es la que podéis ver detrás de mí, que son las lámparas en el quirófano. Las lámparas en el quirófano, ¿cómo funcionan? Pues son lámparas especiales que no producen sombra. Cuando ponemos la mano debajo de la lámpara, nosotros podemos seguir viendo el campo quirúrgico que está por bajo. Este era uno de los grandes problemas que tenían nuestros antepasados cirujanos, y es que operaban con bombillas o con grandes mamparas con la luz natural, y de esa forma cuando el cirujano se ponía encima o un ayudante ponía la mano, pues se hace una sombra en el campo quirúrgico y eso evita que nosotros podamos ver.
¿Cómo se ha conseguido solucionar el problema? Pues se consigue mediante miles de luces de LED que hay en las lámparas y todas ellas se enfocan en diferentes ángulos, así no tenemos sombra. Conseguimos que si ponemos la mano tenemos el campo iluminado, el campo quirúrgico iluminado desde distintas trayectorias para intentar evitar que esa sombra sea perceptible. Bueno, miles, quizá me he pasado, quizás son decenas o centenas, depende de las lámparas como las que podéis ver detrás. Además, estas luces son colimadas, es decir, van en forma paralela para mantener la intensidad dentro de la profundidad, que es donde nosotros vamos a querer ver dentro del paciente. Por otro lado, tenemos una temperatura controlada entre los 4000 y los 6500 K. ¿Y esto por qué? Porque de esta forma conseguimos imitar la luz natural y así conseguimos ver los tejidos en su color natural. Antiguamente se decía que las luces producían calor, es decir, que el cirujano pasaba mucho calor al tener la luz encima. Hoy en día este problema se ha solucionado, ya que la mayoría de los quirófanos disponemos luces de tipo LED en nuestro medio. Y estos LED son fríos, es decir, no emanan calor, no emiten calor. Y esto es así porque si se produjera calor, el aire caliente podía distorsionar los haces y de esta forma pues no tener el resultado que nosotros buscamos de evitar sombras. Como especificación, nuestras lámparas tienen un parámetro que se llama Shadow Dilution, que significa que cuando tapamos la mitad de la lámpara, cuánto se mantiene la iluminación de nuestra luz. Y se estima que tiene que ser entre el 60 y 70%, es decir, tenemos que poder ver en todo momento. Por otro lado, siempre nos preguntan si operamos en silencio con el ruido de fondo de los monitores o si operamos con música. Y lo cierto es que en gran parte de los quirófanos, sobre todo de cirugías largas, intentamos operar con música. ¿Y esto por qué? Primero, mejora la concentración. Se ha demostrado que, en primer lugar, disminuye el cortisol, que es el estrés que todos los cirujanos tenemos, incluso el personal de enfermería tenemos en el quirófano, anestesia, enfermería, cirugía. La música disminuye el estrés, además mejora la variabilidad de la frecuencia cardíaca, equilibra nuestro sistema simpático y parasimpático y permite una mejor regulación y concentración, disminuye la fatiga mental y la fatiga física, y aumenta la precisión de los actos finos dentro del quirófano, como por ejemplo coser, y también disminuye el tiempo de ejecución. Independientemente, proporciona una coherencia rítmica a todo el equipo quirúrgico, incluyendo anestesia, enfermería, tanto la circulante como la instrumentista, y de todo el equipo quirúrgico. De hecho, se ha demostrado que existe un 15% menos de errores cuando se trabaja con música que cuando se trabaja sin música. Sin embargo, parece que este efecto se consigue no con todas las músicas, sino con una música que tenga un ritmo constante y predecible, parecido a la frecuencia cardíaca, así que no nos gusta operar con reggaetón. De todas formas, hemos dicho música, no ruido. Por otro lado, también se ha visto que la música tiene un efecto positivo sobre el paciente antes de la cirugía, que disminuye su estrés, mejora su confort y su relajación. Disminuye la ansiedad operatoria, disminuye la presión arterial y la frecuencia cardíaca. Y vamos a por la siguiente pregunta. ¿Por qué operamos con guantes? Pues antiguamente se operaba sin guantes, es decir, manos sucias o lavadas, pero más que nada por estética, hasta que en 1867 Listener introdujo el concepto de asepsia y antisepsia y empezaron a limpiar los instrumentos quirúrgicos con ácido carbólico y con fenol, que son muy buenos desinfectantes pero que irritan mucho al personal sanitario. ¿Y por qué te cuento esto? Porque tiene mucho que ver con el invento de los primeros guantes. Nos remontamos al año 1890, donde Halsted, que era un cirujano muy famoso, trabajaba con una enfermera que era Caroline Hampton. Caroline Hampton era su instrumentista y claro, de coger el instrumental con tanto fenol y con tanto ácido carbólico, pues sufría una dermatitis impresionante en las manos. Halsted, que estaba enamorado de ella y que posteriormente se casaron, habló con una fábrica de gomas que seguramente te suena, que se llama Goodyear, que fabrica neumáticos y otro tipo de gomas, para que le fabricaran unos guantes de goma para su prometida, que era Caroline Hampton, y el resultado fue un éxito.
No solo Caroline podía trabajar sin ningún problema de dermatitis, sino que vieron de forma secundaria que las infecciones se redujeron enormemente. Así que, aunque en principio se utilizaban por comodidad y por seguridad del propio personal sanitario, de la propia enfermera o de algunos médicos, se vio que disminuían las infecciones de forma drástica, evitaban infecciones cruzadas entre el paciente y el equipo, y no solo eso, sino que mejoraba la adherencia al coger los instrumentos, porque como es goma no se escurrían tanto. Sin embargo, si tú lo coges con manos desnudas y están mojadas, las pinzas metálicas se escurren mucho más. Hasta que en 1899 un compañero del Dr. Halsted, Blodgott, evidenció que se reducían las infecciones en un estudio más serio al 50%, y desde entonces se convirtió en el estándar mundial, el uso de guantes. ¿Y cómo son los guantes hoy en día? Pues de látex, de nitrilo, de neopreno, hay diferentes tipos. También son estériles, desechables y anatómicos, es decir, tenemos un guante de mano derecha y un guante de mano izquierda. Aunque si bien es cierto que muchos de nosotros operamos con doble guante, lo que ha demostrado una disminución del riesgo de infecciones, tanto para nosotros como para el paciente. Pasado cierto tiempo, nosotros nos cambiamos los guantes, entre 2 y 3 horas cambiamos los guantes, o cada vez que abrimos una víscera. Con esto conseguimos disminuir la tasa de infecciones. Y con esto vamos a la última pregunta: ¿por qué hay tanta gente en quirófano y cómo es posible que no nos liemos cuando estamos en una operación? Pues hay mucha gente en quirófano porque cada uno tiene su función. Hay enfermería que instrumenta, enfermería que circula, auxiliares que preparan las cosas, auxiliares circulantes que también nos traen las cosas o preparan al paciente. Estamos los cirujanos, que normalmente no estamos nunca solos, como mínimo vamos de 2 en 2 y muchas veces tenemos médicos en formación. Tenemos al anestesista, que también suele tener en hospitales universitarios algún residente en formación. Tenemos estudiantes, además, si es un hospital universitario. Es decir, somos muchos, pero cada uno tiene una función determinada y un papel concreto. ¿Y cómo nos liamos? ¿Cómo hacemos para que el ambiente en el quirófano sea seguro? Pues tenemos una cosa que se llama el checklist quirúrgico. Antiguamente cada hospital cumplía sus propios protocolos para no equivocarnos de pierna o para no cerrar al paciente con material dentro. Y esto fue antes del 2008. A partir de entonces, la OMS lanzó un programa que se llamaba Safe Surgery, Save Lives. Es decir, la cirugía segura salva vidas. El objetivo era muy sencillo: disminuir la lista de errores humanos, como en un avión, para intentar evitar que se produjeran errores evitables dentro de una intervención quirúrgica. ¿Y cuándo hacemos ese checklist? Pues habrás visto que lo hacemos si te han operado recientemente o si te han operado, que lo hacemos en varios momentos. El primero es antes de entrar en quirófano, verificamos el paciente, lado, alergias, historia, que es el paciente correcto, si tiene sangre cruzada, que tiene firmado el consentimiento y todos los pequeños detalles. En segundo lugar, dentro del quirófano se vuelve a verificar antes de empezar la cirugía. Es un momento muy serio, donde habrás visto que todos nos quedamos callados, además nos presentamos, se hace recuento del material, se verifica que todo funciona, vamos, como cuando va a despegar un avión, se identifica a la persona, el lado y todo lo que vamos a hacer. Y si no está correcto, pues no podemos empezar. Y ya, una vez que hemos finalizado la cirugía y cuando estamos a punto de cerrar al paciente, hacemos otro checklist, que es el de salida o sign out, que significa que contamos que todo el material esté correcto, tanto gasas como compresas, que además lo hacen 2 personas distintas para estar seguros de que no hay ningún error. Y si falta alguna, pues lo que hacemos es una radiografía. Nuestras gasas y nuestras compresas están marcadas con un hilito metálico que nos permite visualizarlas al hacer una radiografía estándar. También en este momento verificamos si hemos quitado algún tipo de muestra, si la mandamos a anatomía patológica, confirmamos que están todas las agujas, confirmamos pues cualquier otro pequeño detalle que haya podido ocurrir durante la intervención. Es decir, gracias al checklist podemos pasar una lista para intentar evitar en distintos momentos cualquier tipo de error. Podemos evitar cualquier tipo de error humano que pueda producirse. Y de esta forma podemos realizar una cirugía más segura. Y hoy ya conoces un poco más de por qué en quirófano hacemos las cosas que hacemos o por qué llevamos lo que llevamos. Muchas gracias por escucharnos y por seguirnos en nuestro podcast de Cirujana y Humana, donde hablamos de medicina de forma cercana.
Te esperamos en nuestro siguiente episodio. ¡Hasta luego!